Ok. Bueno, en el biomagnetismo yo sé que se emplean lo que son los pares biomagnéticos, los imanes. Bueno, ¿existen algunas contraindicaciones para usarlos? Mira, ahora te voy a responder esa pregunta, pero antes quiero aclarar un poco lo del paro biomagnético, porque tal vez el oyente dice, ¿qué es el paro biomagnético? Bueno, vamos a hablar un poco de historia rápido, pero vamos a comprenderlo, que es interesante. Sí. Lo que es el uso del magnetismo o del biomagnetismo en el cuerpo es un lenguaje y tiene muchas aristas que lo complementan o que lo realizan. Este magnetismo, biomagnetismo, se desglosa en diferentes aristas, en diferentes vectores. Una de estas patitas es el par biomagnético. Esto es importante porque una vez se confunde el par biomagnético con todo el magnetismo o todo el biomagnetismo, todas las posibilidades. Y no, es una parte. Sí voy a recalcar que el gran investigador, doctor Isai Gott, que pobre falleció hace poco, en paz descanse, y mis admiraciones hacia él, hacia toda su investigación, y como tal lo nombro por eso, si bien fue un gran investigador y yo he hecho cursos, utilizo sus técnicas, no es el único y no es el primero o el último que hubo en desarrollar estas terapias. Sí, en el barrio magnético él es el creador, eso sí, pero esto viene de mucho, mucho más atrás. De hecho, viene desde Egipto, con lo que se llama el papiro de Ebers. En este papiro de Ebers ya se veía, no se sabe a ciencia cierta si es así, pero sí se veía algunos tallados, ¿sí? Se ven algunos relieves justo en estas tablillas, en el papiro, donde podría considerarse que se utilizaban piedra imán o magnetita o situaciones de hipnosis para restablecer el flujo magnético del cuerpo. Más allá de esto, ya para el año 500 a.C. en Grecia sí hay ya confirmado el uso de piedra magnetita, que es una piedra que se carga a través del magnetismo terrestre, y los griegos lo que hacían era romperla y ponerla sobre lugares de dolores. Entonces ya desde esa época se utilizaba digamos, el magnetismo como tal fin de curación. De hecho, hay bacterias que son magnetostáticas, es decir, se ve a nivel microscopio que tienen unos filamentos de magnetita las propias bacterias y son muy importantes para, bueno, para ellas saber para dónde tener que ir a buscar alimento y demás, ¿no? Estas bacterias funcionan con el magnetismo de la Tierra. Pasando de Grecia, hay un poquito en desuso el magnetismo, porque, bueno, vino Hipócrates con los humores hipocráticos, él fue mucho más científico, era todo más mensurable, y algunas cosas que parecían más esotéricas y demás, la dejó de lado. Ya luego, para el siglo XVIII, Anthony Mesmer vuelve a retomar lo que es el magnetismo, con lo que él llamaba magnetismo animal, y él con la piedra magnetita, con esta piedra que le comento, introducía a un estado psíquico diferente al paciente, a una hipnosis. Él fue el principal creador de la hipnosis. Y entonces veía que con esta capacidad de imantar al cuerpo podía generar hipnosis y futuras curaciones a través del poder mental. Luego se dio cuenta que no necesitaba imanes, sino que con su propio campo psíquico y energético podía inducir al paciente y con comandos verbales a este estado. A eso él lo llamó magnetismo animal, que es, bueno, una forma que tiene el sistema nervioso de expresar y recibir comunicación. Siguiendo más hacia nuestra actualidad, vino un científico muy importante que se llamó Broglie, Richard Broglie, más o menos en el 1950. Él fue el principal desarrollador de la terapia científica de magnetismo, con lo que es la magnetoterapia. Él veía que la magnetoterapia, que es apoyar un imán, un polo norte o un polo sur, tenía ya diferentes resultantes en el organismo. Por ejemplo, el polo norte va a alcalinizar, va a tender a deshacer calcificaciones, va a tender a desinflamar, y el polo sur, por el contrario, va a tender a aumentar el metabolismo o la acidez. Entonces, con esto yo ya puedo entender cómo tratar diferentes cuestiones de acidificación o de alcalinización de mi cuerpo. Luego, el doctor Goy, y él mismo lo dice, tomó estos estudios de Broglie y ahí él desarrolló el par biomagnético. ¿Cómo lo desarrolló el par biomagnético?
él ponía un imán, por ejemplo, pineal, ¿no? O parietal. Ponía un imán en parietal y chequeaba los pies. Él veía que un pie se acortaba, porque está el flujo eléctrico del cuerpo siendo influenciado por ese polo norte, ¿no? O negativo, que es lo mismo, norte, negativo, o a veces se ve con el color negro. Si yo tengo un imán en parietal y pongo otro imán en el par parietal, ahí ya reequilibré ese flujo de electrones. Entonces los pies se vuelven a la normalidad. Entonces él empezaba a ver, si pongo el imán en canto, el pie se achica. Si pongo el par correspondiente canto, el pie se agranda. Lo mismo con el par poplito-popliteo, con el braquial, así con todos los pares que sucedieron. Entonces él ahí se fijó cómo un par resonaba con otro y ahí es cuando el doctor Boise, con toda una investigación muy interesante que hizo, descubre el par biomagnético, que es otro lenguaje del biomagnetismo. Después de él vinieron algunas otras personas interesantes, te voy a nombrar uno más para entender el concepto, que se llama, por ejemplo, Anthony Baker, que era una persona que empezó a estudiar cómo influenciar el cerebro con campos magnéticos pulsátiles. Entonces, ahí ya hablamos de neurobiomagnetismo, cómo estimulo mis lóbulos, occipital, parietal, cuerpo calloso, que es la membrana que une los lóbulos, frontal, etcétera, para diferentes cuestiones. Y justamente, bueno, lamentablemente por temas bélicos, siempre lo que más se invierte en investigación es en temas bélicos y de guerra. Y justamente, bueno, diferentes grupos militares de Israel y de otros países empezaron a financiar esta investigación y se descubrió cómo poder mejorar lo que son los disparos, la tensión, la sincronización de francotiradores a través de esta estimulación transcraneal con los imanes o magnetismo pulsátil, que es otro tipo de magnetismo. Entonces, en definitiva, eso es el par biomagnético y su relación a través del tiempo. Eso es para conocer la historia. ¿Cuál era la pregunta? Las contraindicaciones. Listo. Yo quería que quede claro quería que quede claro que es el par biomagnético o las bases de dónde viene. Bueno, y las contraindicaciones son muy pocas. O sea, en realidad es una terapia muy interesante porque abarca muchísimas posibilidades. Mira, las contraindicaciones es en embarazadas, no porque se haya descubierto que pueda pasar algo con el feto, con el bebé, pero no se sabe si sí, no se sabe si no. Entonces, ante la duda, vamos a esperar, vamos a esperar 3, 4, 5 meses que nazca la criatura y después hacemos terapia con la mamá, ¿sí? No hay problema. Entonces, en embarazadas, no. En marcapasos, no, porque el campo magnético va a estar influenciando por ley de Faraday el campo magnético, del imán va a influenciar por ley de Faraday el campo eléctrico del marcapaso. Entonces, sí puedo aplicarlo en la persona con marcapasos, pero alejado de todo el cuadrante superior que implica donde está el marcapaso, sobre todo el cuadrante superior izquierdo. Entonces, una contraindicación, digamos, espacial, en ese espacio, por la redundancia, donde está el marcapaso. Otra contraindicación puede ser personas con heridas de balas o con metales que estén incrustados en el cuerpo. Son raros, pero puede haber. Ahí la contraindicación no es ante la persona, sino ante la zona donde esté el balazo, donde esté el fierro astillado, porque justamente el imán va a empezar a correr, ¿no? Esta situación. Imagínense tener una astilla de metal en el cerebro, que puede pasar, raro, pero pasa, y voy a estar haciendo ahí un desastre. Entonces, ahí no se ponen imanes. Otra contraindicación que puede haber es en prótesis antiguas. Las prótesis antiguas eran ferromagnéticas. Recordemos que un material ferromagnético es un material propicio a ser modificado por un imán, por ejemplo el hierro. Un material diamagnético, como es el cobre, es influenciado, pero no es que el cobre se pega, pero sí, si yo lo acerco y lo alejo, voy a sentir o puedo medir como si es muy pequeña, pero conduce la electricidad o se ve influenciado por la electricidad.
Y después tenemos los materiales paramagnéticos que no conducen nada a la electricidad, como es el aluminio, el vidrio, la madera, el platino, etc. Entonces, cuando yo tengo una prótesis antigua que sí no eran de materiales paramagnéticos, sino eran más ferromagnéticos, tampoco se ponen imanes, pero de vuelta, sí a la persona, pero no el imán sobre la zona operada, ¿sí? Porque voy a también ahí generar un corrimiento posible de la prótesis. Otra contraindicación que en realidad es relativa, pero es importante aclararlo, es en cáncer. Pero ¿cómo en cáncer? Si me está diciendo que el cáncer es una patología psicosomática con prevalencia metabólica. Entonces, si yo sé que con los imanes puedo quitar el metabolismo, ¿por qué no lo voy a poner en pacientes con cáncer? Bueno, en realidad esta contraindicación la comenta el doctor Boyce porque él tuvo una experiencia media complicada y nefasta, que fue que, bueno, lamentablemente él puso imanes a un paciente con cáncer y el paciente con cáncer murió. Pero claro, el paciente con cáncer lamentablemente muere, porque lamentablemente los pacientes a veces tienen que cumplir su ciclo y no hay ninguna terapia que los ayude. Mismo porque el paciente no lo desea, o mismo porque está muy avanzada la terapia, o mismo porque uno como terapeuta no puede encontrar el quid de la cuestión. Entonces el paciente va a fallecer, que es obviamente lo que no queremos, pero sucede. Y la familia de este paciente atribuyó que el paciente fallece por el par biomagnético. Con lo cual, bajo mi punto de vista, es una visión errada. Como mucho el imán no te va a hacer nada. Mal, teniendo en cuenta estas consideraciones que digo, no va a ser, y menos agrandar un tumor. Entonces, ahí es donde el doctor Boyce comenta de no usar imanes en pacientes oncológicos. La realidad es que se puede, sí se puede hacer un consentimiento informado o que el paciente esté de acuerdo y ahí se puede usar los imanes. Es decir, no hay una contraindicación biológica o que sea malo para el terapeuta, sino que es más que nada una contraindicación de manera legal, como para tener esos ciertos cuidados que pueden suceder a través de malentendidos.